Xabier Zurialde Legarreta eta Maider Sagredo ditugu gaur gurekin. Komentatu dizu da moduan, hasieran egingo dugu pixka bat diagnosia, zein den Euskal Herrian ematen den argazki hori, ze egoeran gauden, apurtxo bat, eta hainbat ekimen ere presentauko dira, eta gero hemen Donostian, ze alternatiba konkretu ditugun, ez? Comentatu dizuedan moduan, egun hauetan, estamos transmitiendo por streaming, por eso el tema del micrófono. Orduan, cuando vayamos a hablar después también en la mesa redonda, gogoratu, recordar de coger el micro para hablar cuando vayáis a preguntar o hacer alguna propuesta o alguna reflexión, ¿vale? Orduan, Xabier Zurialde Legarreta es hijo de inmigrantes navarros, nació en Toronto, en Canadá. Estudió graduado en ingeniería, lleva casi 20 años dedicado en cuerpo y alma al sector energético y en específico al ahorro energético, la eficiencia energética y las energías renovables. Tiene una amplia experiencia práctica en el diseño de instalaciones, realización de auditorías energéticas y, en general, optimizando sistemas energéticos en edificación e industria. Ha impartido numerosos cursos de formación a otras y a otros ingenieros y arquitectas y arquitectos en instituciones públicas y privadas. Autor de la Guía hacia la soberanía energética de Euskal Herria, que os he pasado hoy a la mañana también, en euskera y castellano, editada por la Diputación de Guipúzcoa, y el libro Hacia la soberanía energética, crisis y soluciones desde Euskal Herria, huyendo del capitalismo, huyendo de mí. Editado por la editorial Chalaparta, ha colaborado en diversas iniciativas y medios de comunicación desgranando las contradicciones de este modelo social y la paradoja del modelo energético. Es miembro y activista de la Fundación Sustrai Eraikuntza. Actualmente de forma profesional, es autónomo, trabaja en el ámbito práctico del ahorro, la eficiencia y las renovables. Hori, Xabierrekin, eta aurkeztuko dizuet ere bai Maider, hemen ere ezkerretan dagona, eta gero ja, beraia jarraituko dute, ¿vale? Orduan, Maider Sagredo, yo les suele pedir que me digan cómo quieren que les presente, y está guay porque ha hecho una presentación diferente, que a mí también me gustan esas y yo también suelo tender a hacer estas cosas, o esas presentaciones. Pues Maider, de apellido Salsera, es amá, amiga, compañera, y es educadora, y desde que estudió la asignatura Educación Permanente en la carrera de Educación Social, se dedica en lo profesional y lo personal a desaprender, a aprender y a emprender. Ella trabaja como técnica en educación en Emaús Fundación Social. Emaús es parte de la red Saretuz, de consumo consciente y responsable de Donosti. Entonces, nos va a presentar también tanto lo que se está trabajando desde Saretuz como en concreto desde Emaús en relación a la temática de hoy. Y bueno, en dos palabras, por no alargarme demasiado, desde Emaús se desarrollan diferentes iniciativas, pero bueno, una de las frases que me ha gustado más es que dicen que todo nuestro trabajo va enfocado a ir abriendo caminos con un objetivo común: cambiar un mundo que no nos gusta, y luchar con los medios a nuestro alcance para lograr una sociedad solidaria, inclusiva, justa y equitativa. Entonces, luego ya nos contará exactamente un poquito más qué es lo que se hace desde Emaús, ¿vale? Orduan, beraia hitza eta gero galderak, ¿vale? Pues nada, arratsaldeon guztioi. Espero. Yo prefiero que preguntéis. Sí. Bueno, arratsaldeon guztioi. He traído esta presentación que son ahí no sé cuántas, 150 imágenes, es decir, está pensado como para, por ejemplo, 6 o 8 horas de contenido, no para 30 minutos, con lo cual es imposible que veamos toda la presentación, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de ahí se puede extraer alguna idea, ¿no? En 30 minutos
ni en 8 horas es imposible que os dé soluciones. Me conformo si os doy algún ingrediente, alguna semillita que os genere, que os germine reflexiones. Pero soluciones no busquéis hoy porque no las hay, ¿no? Entonces, bueno, es una presentación que no se aprecia muy bien en la imagen, pero bueno, es un poco una serie de reflexiones que las plasmé, empecé a plasmarlas en ese documento que se han entregado, que hice para la Diputación de Guipúzcoa, y después en el libro que se publicó con Chalaparta, que es más profundizando un poquito más. Primero, con el punto de partida, ¿no? ¿Qué está pasando con la energía, el cambio climático, bueno, incluso la crisis económica del 2008, bueno, una serie de cuestiones, y fui incorporando ahí una serie de ingredientes y, bueno, y todas esas reflexiones pues están ahí reflejadas de alguna forma, ¿no? Es un camino que va hacia, bueno, podría ser ese camino, podría ser otro camino, subiendo esa montaña, ese monte, y la primer recorrido, la primera fase, es eso que está a la izquierda, que es, bueno, diagnóstico, ¿no? Entender qué está pasando, que es la clave, el punto de partida para luego reflexionar y plantear soluciones, ¿no? Y luego las soluciones son esos 3 círculos que veis, que no se aprecian muy bien, que es básicamente a nivel global, perspectiva a nivel global. Global no sé lo que es, no sé si es el mundo, no sé lo que es. A nivel local, no sé lo que es local tampoco, no sé si es Donosti, no sé si es Guipúzcoa, ¿no? Y a nivel personal, ¿no? Global, local y personal son esos 3 círculos. Y bueno, eso es un poquito lo que está ahí reflejado. Entonces, si vamos a la primera cuestión, el diagnóstico, entender un poquito algunas cosas que están ocurriendo. No os voy a enseñar todo, pero bueno, así a grosso modo rápido voy a ir muy rápido. Esta es la imagen más importante que os quedéis, esto sí que es interesante, que es, bueno, es una gráfica que representa en horizontal los años y en vertical el consumo energético que hay que ha existido en Euskal Herria, ¿no? En los últimos, digo 50 años por decir una cifra, para que os hagáis una idea, cada año se consume más energía que el año anterior. Es decir, ni una sola vez ha ocurrido que un año se haya consumido menos que el año anterior. Siempre es una curva de ascenso. Eso es lo que ha ocurrido. Yo no estoy poniendo ahí mi opinión, ni de técnico, ni de política, ni de... Eso es lo que ha ocurrido. La única vez en la historia que ha ocurrido un cambio al respecto ha sido justo en el 2008, que se le denominó crisis económica. Esa es la única ocasión. Sin embargo, de la raya esa verde hacia la izquierda, ahí es precisamente donde más se ha invertido en, no sé, en planes de energéticos, en I+D+I, en energías renovables, en eficiencia energética. Todo eso se ha hecho del 2008 hacia la izquierda. Y el resultado de eso es la gráfica que veis ascendente. Y justo cuando se dejó de hacer todo, cuando se paralizó, cuando empezó eso que llamaron crisis económica, por fin ocurrió que apareció lo que se suponía que era suponía, entre comillas, el objetivo buscado, ¿no? Que se consumiese menos energía, que tiene unas consecuencias, se supone que positivas, ¿no? La pregunta que me hice rápidamente es, bueno, ¿y eso por qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que hay más habitantes? ¿Estamos más personas? Ese dogma que se suele decir a veces, ¿no? Que la población, la demografía mundial es un problema a nivel planetario, etcétera. Bueno, eso es un debate curioso, pero hay que cogerlo con mucho cuidado, ¿no? Dividiendo el consumo energético entre el número de personas que hay en Euskal Herria año a año, lo que hice fue esa gráfica que veis, ¿no? Del año 1980 y algo, 30 años, ¿no? Cogí y dije, mira, pues esa es la energía, esa curva, esos puntos que veis, es la energía que ha consumido una persona en Euskal Herria por año a lo largo de los últimos 30 años. Es decir, para vivir una persona en este territorio, prácticamente se ha duplicado el consumo energético que esa persona está utilizando. Con lo cual no es una cuestión demográfica. Igual somos más personas, pero la factura energética, voy a ir muy rápido, voy a pasar rápidamente, paso todo esto. La factura energética, lo que cuesta eso son, no quiero aburriros, unos 9.000 millones de euros, que es básicamente 3 veces más, el 300% de lo que se está gastando o invirtiendo en el sistema sanitario público. Es decir, la factura, lo que pagamos entre todas y todos, es 3 veces más de lo que se paga en el sistema de salud.
para que os hagáis una idea. La dependencia energética, ¿qué significa? Pues que del orden del 90% de eso que estáis viendo, esos 9.000 millones de euros, se produce fuera de Euskal Herria y hay que pagarlo y va vía oligopolio energético a los, bueno, se queda buena parte en el oligopolio energético y va a los puntos donde se extrae esa energía, que básicamente es petróleo y gas natural. Donde se extrae el petróleo, digo se extrae porque no se produce, el petróleo no se produce, lo produce la tierra y no son ni siquiera países extractores de petróleo, porque no son los países, son empresas privadas extractoras de petróleo. El petróleo solo es público o ha sido público en muy pocos sitios, como por ejemplo Irak y Libia. En los demás sitios, básicamente, ha sido privatizado. En Venezuela también creo que sigue siendo público. En el año 2005, ahí tenéis en esa curva, en el fondo, esa curva en azul, eso es la variación del precio del petróleo, que es la variación de esa factura energética que os he dicho antes, ¿no? Esa dependencia que tenemos en esta tierra. En el año 2005, y esto no lo digo ahora, sino esto se decía, por ejemplo, en el año 2000 ya había quinielas que apostaban pues que en el año 2005, 2008, en esos periodos, iba a ocurrir una cosa nueva a nivel mundial que se llama el pico del petróleo. Que no es que significa que se va a acabar el petróleo, significa que entre lo que se está pidiendo para consumir, que cada año es mayor, y lo que hace falta extraer, pues hay ciertas rigideces, ciertas tensiones, ¿no? ¿Entendéis? Ciertas tensiones que lo que hacen es que de repente, pues esas tensiones pueden generar que aumente el precio, ¿no? Y eso se preveía más o menos en esa década y ocurrió justo en el año 2005, eso ya denominado inicio del pico del petróleo. Lo que ocurrió fue que en los siguientes 3 años, entre el 2005 y el 2008, la primera flecha en roja que veis hacia arriba, en esos 3 años el precio del petróleo pasó de $50 el barril a 150 prácticamente. Se multiplicó por 3 el precio en 3 años. Eso significa que si consumes lo mismo, que no es cierto, estábamos consumiendo más, y el precio te lo triplican, pues lo que estás pagando evidentemente se desborda, ¿no? Entonces, hacer lo mismo, para que me entendáis, producir lo mismo, consumir lo mismo, es muchísimo más caro y es un montón de dinero que está saliendo de este territorio como de otro cualquiera, ¿no? Eso es lo que implica la dependencia energética, ¿no? Lo que se prevé en el futuro no es, 2005, lo que ocurrió 3 años después, que es justo el pico que ahí veis ahí, el círculo negro que veis ahí arriba, ahí se empezó a denominar eso que se llamó crisis económica, ¿eh? Que esto prácticamente no salía, esta primera flecha en rojo que estáis viendo, esto es lo que estaba sucediendo justo antes de que llegase el 2008, que es cuando pasó lo del 2008. Entonces, no tengo tiempo para extenderme en contenido mucho sobre cómo está relacionado, pero no es casual y llama la atención. Yo creo que si no lo habíais visto nunca os llamará la atención esto que os estoy diciendo, ¿no? Desde 2008, justo el pico se de ahí arriba explota y se empieza a denominar la crisis económica. Y luego hay un bajón del precio del petróleo otra vez. Cuestión esperable. ¿Qué se espera con el precio de la energía? Pues no se espera un precio ascendente, sino se espera precisamente, que eso también estaba pronosticado, no lo estoy diciendo ahora, sino eso se decía en el 2000, 2005, subidas y bajadas repentinas del precio, es lo que se auguraba. Os quiero trasladar lo siguiente, que cuando el precio está muy caro, en los lugares donde tenemos una alta dependencia, donde consumimos mucho, como con cualquier producto, pues llega la crisis aquí, año 2008, ¿no? Tiene cierta influencia, ¿no? Y cuando está muy bajo, que es la flecha en verde, justo después, también igual de brusca es el descenso, ¿no? Entonces la crisis que está aquí se traslada en los lugares donde se está extrayendo el petróleo. Entonces, por ejemplo, en Venezuela empiezan su crisis económica justo cuando empieza la bajada del precio. Entonces, la crisis económica vinculada a la crisis energética que está en el trasfondo, lo que se espera, lo que se pronostica, o lo que no soy nada pesimista, pero es lo que quiero trasladar, es que es una cosa que ya no va a desaparecer, es una cuestión que va a estar ahí presente, lo siento mucho, y entonces es como una especie de balón que va a pasar de lado a lado, y ahora está en Venezuela, que es donde extraen el petróleo, digo Venezuela, podría decir Irak, etcétera, ¿no? Que es donde extraen el petróleo, y cuando sube el precio, pues allá
se soluciona eso que se llama crisis económica y la crisis económica se traslada aquí, ¿no? Es una especie de pelota que pasa de lado a lado y que nunca ya más va a desaparecer. Tan problemático es el precio muy alto como el precio muy bajo. La situación de tensión no, a nivel global existe, ¿no? No es. No. En diciembre de 2008 o 2010, el consumo de petróleo bajó. Sí, ¿por qué sube y por qué baja? La pregunta es ¿por qué sube y baja? Sube y baja, ¿no? Vale, eso es el pronóstico, la explicación de eso es que la cuestión, cuando se habla del pico del petróleo, no es que hay escasez en cuanto a la disponibilidad. Lo que empieza a ocurrir es que hay cierta rigidez, o sea, es inelástico. Es decir, extraer petróleo no es una cosa sencilla, menos ahora. Esto es como si fuese, para que me entendáis, un manzano con manzanas, ¿no? Pues está el manzano lleno de manzanas, ¿qué ocurre? Pues vamos a coger manzanas, primero cogemos las que están así fáciles, ¿no? Y coges las grandes, ¿no? Las que no tienen gusano y las fáciles, ¿no? Y empiezas a comer. Luego vas con una silleta y coges un poquito las más arriba, ¿no? Luego a los días una escalera y vas a las últimas, ¿no? Luego coges al final la gusanada, ¿no? Entonces, ¿se han acabado las manzanas? No, aún quedan la mitad, ¿no? Quedan la mitad, no se están acabando las manzanas, pero coger las manzanas cada vez es más difícil, tengo que hacer más esfuerzo, me cuesta más tiempo y encima la que cojo es más pequeña y tiene gusano, pero no se están acabando las manzanas, quedan la mitad en el manzano. Con el petróleo es exactamente lo mismo, esa lógica. Entonces, es más difícil, es más costoso, es más complicado. Ya no, si tengo que extraer más, tengo que montar una infraestructura mayor, ¿no? Esa escalera metafórica que os he dicho, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que es muy rígido todo ese proceso, ¿no? Extraer, procesar, traer petróleo, tal. Todo ese proceso es muy rígido. Entonces, si pedíamos mucho, ¿no? Llega un momento que alguien quiere extraer más y traerlo más y no puede. Darme tiempo, ¿no? Que es que, fijaros, estamos extrayendo el petróleo en Irak, en Irán, en Libia, en Siria, en Venezuela, fijaros lo que os estoy diciendo, ¿eh? Poner el Teleberry. Entonces, extraer más es muy complicado. Por una cuestión no bélica, que la cuestión bélica es consecuencia de esto, sino por una cuestión física, geológica, ¿no? De que ya quedan la mitad de las manzanas. Entonces, pedirle más cuesta mucho. Entonces, cuando hay rigidez, si alguien pide más, ¿qué pasa? Pues hay escasez en el mercado puntual, ¿no? Mínima, ¿no? Y lo que hace el precio se dispara hacia arriba, ¿no? 2008. Cuando se ha puesto eso en el mercado, ¿no? Yo pongo aquí en el medio toda esa cantidad que me ha costado un montón extraerlo y en el año 2009, os he enseñado antes una gráfica que empieza la energía, el consumo energético a bajar, primera vez en la historia, ¿no? Entonces, ahí hay más energía, más petróleo del que realmente se está demandando justo al año siguiente. Entonces, los que se han sacrificado tanto, y mejor no hablar de derechos humanos y de otras cuestiones, para poner ese petróleo ahí, lo tienen que vender sí o sí. Y entonces ocurre justo una décima en el sentido contrario, desequilibra la balanza en el sentido contrario, y lo que ocurre es que, oye, comprarme eso al precio que sea, porque yo no lo puedo tener sin vender, porque me ha costado muchísimo ponerlo en el mercado. Entonces, eso de lo vendo al precio que sea ocurre justo en ese descenso vertiginoso. Lo estoy simplificando en la explicación, pero lo que quiere decir es una especie de balanza que un poquito de peso en un lado lo que hace es revertir completamente la balanza en un sentido y un poquito de peso en el otro lado revierte la balanza en el otro sentido, ¿no? Vale, pero entonces ha habido un pico para abajo, pero luego ha vuelto a subir. Claro. Y lo que estamos haciendo es ser cada vez más personas, pero a la vez hay menos sitios con que sacar. O sea, cada vez está siendo más difícil sacar petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora está subiendo otra vez? Si hay poco, somos muchos. No entiendo luego el gráfico para arriba. Yo estoy simplificando la explicación, son más factores. También está, cuando ocurre esto que os acabo de explicar, por supuesto hay también especulación, hay chanchullos, hay todo tipo de historias. Es muy oscuro, ¿no? Estoy simplificando. Pero lo que sí, en el fondo, que es interesante es entender que es la inelasticidad, es la rigidez, ¿no? Es decir, esto es muy rígido. Entonces, cualquier pequeño matiz en un lado o en el otro, lo que hace es que la balanza se desequilibra bruscamente, no es ágil, ¿no?
hace 30 o 40 o 50 años, ¿no? Decía alguien, oye, necesito, imagínate, X toneladas más de petróleo. Bueno, pues casi hacías un agujerito con el oeste, en las películas del oeste, ¿no? Y sale y pues, venga, toma, ya está, ¿no? Fácil, ¿no? El petróleo más sencillo de extraer, sin ninguna complejidad, ¿no? Es muy ágil poner en el mercado lo que tú me pides, que quieres comprar, ¿no? Y ahora es lo contrario, cada vez es más rígido poner en el mercado lo que tú me estás pidiendo, ¿no? Y esa rigidez lo que hace es que los precios se disparan tanto para arriba como para abajo, de forma a veces no controlada y no lógica, ¿no? Pero ese es el síntoma, ¿no? ¿Sí? ¿Os me oye o qué? No. Bye. Bye. Yo lo que digo es, a ver, el petróleo nace en la tierra, el manzano nace en la tierra. Ya sé que todo lo que tú has explicado, pero llega un momento en que en un momento determinado, en diciembre, ya no hay manzanas. Lo que pasa es que nos da la esperanza de que el año que viene vuelve a haber manzanas. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Cuándo se acaba o no se acaba? Ni el petróleo ni el gas natural se va a acabar en los próximos años. Quedan la mitad de las manzanas en el árbol, ¿no? Entonces queda mucho para que se acabe. Lo que pasa es que lo que estoy explicando es que el futuro empezó en el 2008. Y lo que empezó en el 2008, que es el futuro, esa especie de crisis económica, inestabilidad, conflictos, dificultades, etcétera, ha venido para instalarse. Eso no significa que no podamos seguir encendiendo estas 80 bombillas que tenemos encima nuestra, en esta sala, ¿no? Sí vamos a poder seguir encendiéndolas, pero su coste, su inestabilidad, crisis económica, etcétera, es una cuestión que no ha venido de paso, porque tiene mucha relación con la crisis energética, en buena parte. Entonces, eso no significa que se acaba. No, hombre, en algún momento sí, eso sí, está claro. Igual no lo vamos a ver, pero sí. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, con las manzanas, después tenemos de las manzanas, pues tenemos las castañas, las nueces, el no sé qué, vale. Aquí digo alternativas, que también las hay, ¿no? Eso cómo se compagina, cómo se equilibra. Igual es para otro tema, ¿eh? Pero a mí me viene, porque ya ves todo lo que vivimos, porque es que encima pagamos eso. El precio que pagamos por la energía es estrictamente muy bajo, muy barato. No estamos pagando ni los mínimos costes reales de extracción que existen. Además, tener en cuenta una cosa, no pagamos la producción, es decir, no pagamos la producción ni de gas natural ni de petróleo, solo estamos pagando la extracción, extraer el producto. Es una cuestión extractiva. El producto está ahí y solo pagamos la extracción con sus beneficios y todas las mafias corruptas que se están inflando de dinero en este país, evidentemente. Pero el precio real es muy bajo, siendo sinceros y sinceras. No estamos pagando ni los costes humanos, ni de derechos humanos, ni de toda la coyuntura que existe. O sea, cuando en la factura realmente no aparecen muchos de los costes económicos que hay vinculados a la extracción de energía. O sea, cuando el Prestige se hunde en Galicia, todos los miles de millones que se pagaron para intentar limpiar eso, no se pagaron con las facturas, se pagaron con los impuestos públicos. Cuando en Castor, en la zona del Mediterráneo, ha fracasado ese proyecto y han caído, no sé si son 2 o 3 mil millones de euros, eso no se paga con las facturas de energía, se está pagando con los impuestos públicos, con dinero público. Es decir, hay muchos costes vinculados a la energía que salen de los dineros públicos, que no se pagan con las facturas. Realmente nos cuesta, nos duele pagar, lógicamente, y hay subidas de energía o del precio de la energía que son injustificadas por una cuestión especulativa, un negocio oscuro y corrupto, pero realmente el precio no está incluyendo muchos de los costes humanos, medioambientales, por supuesto que no, que existen vinculados a la energía. Solamente hoy en día en Europa dicen que la mayor causa de enfermedades
es consecuencia de la baja calidad ambiental que existe como consecuencia del uso de la energía. Es decir, estamos pagando un montón de dinero en salud, más los costes humanos, y nadie se le ocurre vincular las dos cuestiones, ¿no? Entonces, ojo con decir que el precio de la energía es caro. No pagamos los derechos humanos de la gente que está extrayendo. No están ahí especificados, vale. Pero es que todo lo demás que pagamos la leche, yo quiero saber a dónde van, porque claro, no, quiero decir, porque luego en impuestos dices tú, pues claro que los impuestos públicos pagan, bueno, al fin y al cabo pagamos todos, ¿no? Entonces, a mí lo que se me hace soberanamente indecente es que nos digan impuesto por el transporte de la energía, impuesto por no sé qué, por la energía renovable, por el no sé qué. El impuesto, no sé, porque si ves la factura al final, que es como 80.000 historias, más el IVA. Y dices tú, vale, en realidad de lo que yo he consumido he pagado, ¿qué? ¿Un 2%? Porque el resto lo he pagado en todo ese tipo de cosas. Pero si encima no he pagado en realidad lo que cuesta extraer, a mí que me lo expliquen. Porque, no, ya te entiendo, ¿no? Pero es que es una batalla de todos los meses, ¿eh? De todos los meses. Es como, o sea, me voy a poner una cocina económica, voy a ir al monte, voy a traerme los troncos de leña y se acabó, porque es que esto es una vergüenza. Entonces, centrando el tema, el modelo energético, ¿qué es? Es cómo está organizado técnicamente, si queréis, ¿no? Cómo se produce la energía, cómo se extrae, cómo se gestiona, cómo se transforma, cómo se comercializa, cómo se vende, qué precio se pone. El modelo energético es todo eso, ¿no? Es una especie de caja que gestiona la energía que la sociedad, que somos todas y todos, ¿no? Que estamos en este círculo, le estamos demandando, ¿no? Entonces, el modelo energético es evidente que es un modelo muy poco democrático y bastante opaco. Eso es una realidad. Ya no estoy hablando de lo que ocurre con los derechos humanos allá donde se extrae el petróleo, sino simplemente aquí, ¿no? Es un modelo opaco y corrupto, esa es una realidad. Y por lo tanto, muchas veces lo que ocurre con los precios, que es un poco lo que nos duele, pues no se justifica con realidades racionales, vamos a decir, ¿no? Sino con esa opacidad y esa corrupción que existe ahí. Bien, vale, yo no hablaba de eso, hablaba de otra cuestión. En cualquier caso, si miramos históricamente esa gráfica de ahí, os puede decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Se puede ahorrar energía en esta sociedad? Porque esa es la clave, ¿no? Estamos duplicando el consumo energético por persona y año. Bueno, pues lo que veis ahí son dos líneas, una en rojo y una en azul. Me da igual que hablemos de un territorio o del mundo entero. Hay una cosa que ha ocurrido en estas últimas décadas y que es un axioma, que es eso que veis ahí, que es eso que llaman el Producto Interior Bruto, el PIB, ¿no? Para que la economía vaya bien, el PIB tiene que subir un 2, un 3% y se crea empleo, como dicen, pues va unido al consumo energético de energía primaria en el mundo. Es decir, si queremos subir el PIB, que es a veces algo complejo, que es eso del PIB, ¿no? Si queremos subir el PIB porque dicen que la economía va bien, pues yo os lo digo, desde el punto de vista energético. El consumo energético tiene que subir a la par. Eso es lo que ha ocurrido en la historia y jamás ha subido eso que llaman la economía sin que el consumo energético haya subido. Nunca se ha desligado las dos cosas. Es muy sencillo de entender, se entiende con la lógica. La energía no es más que la sombra de lo que está haciendo la sociedad. Si para que la economía, entre comillas, vaya bien, significa que hay que consumir más y más, pues consumir más y más, producir más y más, pues implica que detrás hay un consumo energético mayor y no hay más. Y no hay ni energía renovable ni eficiencia energética que haya conseguido desligar esas dos cuestiones, ni lo va a conseguir. ¿Con eso qué quiere deciros? Pues que si hay problemas con la disponibilidad energética, os podéis intuir qué va a ocurrir con el PIB. Es decir, si no hay facilidad de subir el consumo energético un 3% anual o lo que te dé la gana anualmente, pues el PIB tiene sus limitaciones de alguna forma, ¿no? Eso en cuanto a la crisis
que yo diría que está bajo los pies, ¿no? Eso que se extrae, que es gas natural y petróleo, una vez quemado y utilizado o producido en forma de electricidad, va encima de las cabezas, no desaparece, y son todas las emisiones contaminantes. Es decir, por cada tonelada que se extrae del suelo, del subsuelo, esa tonelada no desaparecerá. Esa tonelada va encima de nuestras cabezas. En el subsuelo hay unas moléculas que pesan no sé cuántos kilos, que son moléculas de carbono o de nitrógeno, y esos kilos de carbono y de nitrógeno van encima de las cabezas. Y eso es lo que se mide en las gráficas atmosféricas todos los años. Y eso es lo que está causando lo que se llama el cambio climático, que todavía hay gente que no lo percibe. Esas dos gráficas, la de la izquierda es el consumo energético mundial y la derecha son las mediciones en distintos sitios, en universidades, etcétera, de los análisis contaminantes, pues CO2, hexafluoruro de azufre, bueno, distintos rollos estos, ¿no? Son gráficas similares y tienen que seguir siendo similares porque no hay misterio, ¿eh? 1 kilo de subsuelo para 1 kilo al cielo, nada más. No hay más misterio. Entonces, todas las emisiones de metano, que es esa gráfica, o de óxidos de nitrógeno, o de hexafluoruro de azufre, que es esa otra, o de CO2, que es la más famosa, cada año, lógicamente, se bate el récord del año anterior, porque exactamente una tonelada sube del subsuelo al cielo. Entonces, cada año hay un aumento respecto al año anterior, como el consumo energético. Y es imposible parar eso si no se para de extraer los combustibles fósiles. Incluso con esos acuerdos de París y toda esa historia que suele salir en los medios de comunicación, hablan de reducir el consumo energético un tanto por ciento, pero eso no significa que esa curva no dejará de subir. La curva sería, cada tonelada va a aumentar una tonelada ahí, no desaparece. Entonces, es un aumento perpetuo, ¿vale? O sea, eso es una realidad. ¿Qué quiere decir? Que los acontecimientos se están acelerando y se van a acelerar más de lo que pensábamos hace unos años. O sea, esto que estoy diciendo no es ciencia ficción ni va a ocurrir dentro de 50 años, ¿eh? Esto es una cosa que ya se está acelerando, es exponencial, no es proporcional. Eso es lo que quiero que entendáis. Digo, caminamos hacia el colapso. Bueno, ¿qué es eso del colapso? No sé. Yo creo que es hacia dónde caminamos con este panorama, ¿no? Porque hay dos crisis graves. Una está bajo los pies y la otra está en el cielo, ¿no? Las dos crisis son la misma crisis, son las dos consecuencias de la misma causa, que es esta sociedad que está demandando más y más, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, el modelo energético que está ahí en medio, haciendo la energía, gestionando la energía con toda su corrupción y opacidad, solo está suministrando lo que la sociedad demanda, nada más. Y en esta sociedad, cuando digo, si queréis hablamos del planeta, evidentemente en todas las sociedades no se consume lo mismo, ¿no? O sea, se consume en Estados Unidos un 400% más que la media europea, y en Europa se consume, pues, no sé si cuánto por ciento más que en otros sitios, por ejemplo, de Latinoamérica, por decir algo. O sea, no todo el mundo tiene la misma responsabilidad. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hacia donde queráis, pero básicamente yo diría que la frase esa primera de sálvese quien pueda creo que es bastante buena, ¿no? Vamos, y si miráis la política en general, yo creo que va hacia ahí, ¿no? Y esto estaba... el libro de Chalaparta, más alguna persona me lo ha recordado alguna vez, que lo ha leído, lo publicaron hace año y medio o algo así, y puse una frase, no sálvese quien pueda, y dije, pues vamos hacia dirigentes, además suelen ser hombres, ¿no? Dirigentes autoritarios, vamos hacia más racismo, hacia más xenofobia, vamos más machismo, más patriarcado. Creo que lo puse en el libro de Chalaparta, ¿no? Y justo llegaron las elecciones de Estados Unidos y ganó Donald Trump, ¿no? Y me lo recordan, me lo dijeron, ¿no? Y, joder, lo has puesto 2 meses antes, ¿no? Lo has clavado, ¿no? Esa es la triste realidad, eso no es casual. Esas cosas que están pasando en toda Europa, Estados Unidos, etc., no es casual. Está relacionado con todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Que colapsen los otros, ¿no? Las otras, que colapsen las mujeres, que colapsen en Estados Unidos, que colapsen los mexicanos, que colapsen los musulmanes, que colapsen a los otros. Es decir, es una pelea de cada uno de proteger sus manzanas, ¿no? Y vamos a llegar a donde haga falta, ¿no? Y esa es un poco la realidad, ¿no? Pero bueno, ahí la palabra crisis la veis por todos los sitios y bueno.
sociedades en transición. Sí, estamos en transición. Vamos, a veces se habla de la transición energética, ¿no? Y estamos en transición. ¿Cuál es la transición energética? Digo, hombre, ya estamos en transición. ¿No han cambiado cosas desde el 2008 aquí o qué? Pues claro que están cambiando las cosas. Ya estamos en transición. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que la transición, que es obligatoria, por lo que he estado explicando, y no nos lo van a explicar así, la transición obligatoria está organizada de arriba hacia abajo y está organizada de derechas hacia izquierdas. Esa es la cuestión. Entonces, esa transición es lo que estáis viendo, que colapsa en nosotros. Ya llegábamos al punto de diagnóstico, ¿no? Que, bueno, estábamos aquí, y ahí planteaba como, bueno, muy rápidamente, hemos hecho un diagnóstico muy rápido, pues ya un recorrido, ¿no? Alternativas, has dicho tú por ahí antes, ¿no? Bueno, pues las energías renovables, el I+D+I también a veces sale en la prensa, ¿no? Yo, que trabajo con energías renovables, digo, y además desde hace bastantes años, vamos, es evidente que tienen que estar ahí, van a estar ahí, eso es una discusión que sobra, porque esa realidad implica eso, implica esa solución, pero las energías renovables no solucionan todo este lío, no os equivoquéis, no pueden solucionar este lío, ni las energías renovables ni el I+D+I. Aparte que el I+D+I, yo siempre soy, no os fiéis, no os fiéis de quien habla mucho de energías renovables ni de I+D+I. No os fiéis, pues porque eso no soluciona este lío. Y solo explicar el ejemplo del tomate, un ejemplo de tomate sencillo, que la gente se suele reír porque, claro, lo repito una y otra vez, ¿no? Pero que todo el mundo lo entiende y yo insisto, o sea, digo, pues es que, a ver, es que lo que estamos haciendo con un tomate, digo, pues es que hace 20 años la gente comía tomates cuando había tomates, en la época estival, en verano, ¿no? Y ahora no, ahora comemos tomates en diciembre, que eso antes era impensable. Bueno, pues pedimos tomates en diciembre, entonces se están produciendo los tomates pues en Málaga o en Marruecos, ¿no? A 1000 kilómetros de aquí, en invierno, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, bueno, se producen tomates en invernaderos de plástico, hechos con petróleo, a veces tienen sistemas de calefacción para invierno, que utilizan también petróleo, utilizan fitosanitarios químicos en la agricultura, que también está hecho con petróleo, esos fitosanitarios químicos, grandes extensiones, grandes maquinarias que utilizan más energía que los métodos anteriores, gente normalmente migrante que no son de esas zonas, que, bueno, pues ahí pagan el coste de todo ese encarecimiento de esa gestión, ¿no? De ese tomate, ¿no? Entonces ahí hay gente explotada, en muchísimos casos también hay muchas mujeres, especialmente. Se cogen esos tomates en camiones refrigerados, se traen 1000 kilómetros aquí. Como tardas varios días, pues claro, el tomate de antes ya se pondría malo, ¿no? Entonces hace falta especies, pues igual transgénicas o lo que sea, que aguantan con la piel más dura, ¿no? Para que no se pongan malos. A un centro de logística, un camión, va al supermercado, vamos al supermercado en coche. El supermercado está iluminado como esta sala, ¿no? Que siempre está de día, nunca hace frío, nunca hace calor, ¿no? Siempre es consumos energéticos bestiales. Compramos el tomate que está con su bandejita, llegamos a casa, nos comemos el tomate en diciembre, la bandeja, pues si somos ecologistas y tenemos conciencia medioambiental, pues discutimos dónde echarlos, ya o al otro, ¿no? Viene el camión, otra vez consumo energético, se lo lleva al vertedero o a la incineradora, no vamos a pasarnos al puerta a puerta, y entonces alguien dice, joder, es que todo el consumo energético que tiene ese tomate, fijaos lo que es la historia que se cuenta, ¿no? Eso se puede solucionar con energías renovables. Y yo me echo a llorar. Digo, es que no habéis entendido que esto no es un tema de energías renovables. Las energías renovables no pueden solucionar este lío que acabo de explicar del tomate. Y eso es lo que está pasando absolutamente con todos los productos de consumo, de ese consumismo desorbitado que tenemos. Han ocurrido dos cosas para que el consumo energético suba, que nadie me lo ha preguntado. ¿Por qué sube todos los años? Ya hemos visto que no es la población. Pues sube por dos razones básicamente. Y la primera es porque somos más consumistas y ahora comemos tomates en invierno o compramos más pantalones que antes, aumentamos el consumo, la tecnología también está aumentando, pero básicamente porque para producir la misma cosa, para producir el mismo tomate, cada vez hace falta más energía.
para producir un pantalón cada vez hace falta más energía. Para producir un coche cada vez hace falta más energía. Y alguno dice, joder, pero ¿y la eficiencia energética y la tecnología? Si parece que todo funciona, ¿no? Si las bombillas consumen menos que antes. Claro, sí. Y el camión que viene con el tomate desde Marruecos consume menos gasolina por cada kilómetro que recorre. Pero es que recorre 1000 kilómetros y antes no recorría más que 40. ¿Entendéis? Entonces, aunque se reduce el consumo energético gracias a la tecnología, como se dice, la eficiencia energética, los procesos de producción de cualquier cosa cada vez son más largos. ¿Ves? Este pantalón pues ha pasado, vete a saber, ¿no? Desde la pintura, el cosido, el metal, de dónde ha venido, es inimaginable, ¿no? Se pierde en la pista ya, ¿no? Entonces, antes las cosas se producían muy fácil, ¿no? Muy local, muy sencillo, ¿no? Empezaba aquí, terminaba aquí, casi veías todo el proceso y ahora es impensable. Eso es lo que hace que el consumo energético global aumenta y no va a parar de aumentar. Y no va a parar de aumentar en ese aspecto. Entonces, es un desastre. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque todo está organizado con el criterio máximo, que es el dinero. Es decir, si algo es más sencillo, pues lo haces, ¿no? Lo organizas así, ¿no? Si traer la pintura negra de este pantalón es más sencilla traerla de Taiwán, pues la traemos de Taiwán. Si es más barato, ¿no? ¿Por qué voy a traer la pintura negra de, no sé, de Badajoz, por decir algo? Es más sencillo de Taiwán, pues lo traigo de Taiwán. Pero claro, detrás hay una huella, ¿no? Y se organizan las cosas, los procesos de producción, exclusivamente con el dinero. Y eso es lo que no tiene fin y lo que, por eso, se pronostica que el consumo energético no va a parar de aumentar, por mucha eficiencia energética o renovables que queramos plantear. Y post. Sí. 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 Claro que se ha consumido menos. Por eso, claro, se dejó de producir. Aquí, ¿qué ocurrió? Todo hay que tener cuidado, pero vamos, te contesto. Pero, ojo, cuidado también con las cuentas. Con la energía pasa como con el dinero y con todo, y con los derechos humanos y con todo. Se externalizan los costes negativos, se externaliza lo negativo y te quedas con lo positivo. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Porque, por ejemplo, imagínate, crisis, 2008, dos empresas que consuman mucha energía para su producción. Por ejemplo, que tengan hornos para producir cosas con acero. ArcelorMittal en Zumárraga y NASA en Ilurzu, Navarra, ¿no? Ven que el precio de la energía se dispara del 2005 al 2008 y de repente sus beneficios, lógicamente, van para abajo, ¿no? Y entonces toman la decisión de cerrar. ¿Y qué ocurre? ¿Que ese acero ya no se produce en el mundo? Sí, se produce, claro. ¿Se produce dónde? Donde los sueldos son más baratos, que también se paga la energía más alta, pero bueno, los sueldos son mucho más bajos. Por ejemplo, vamos a decir metafóricamente China, ¿no? Entonces, cierran aquí la industria que producía ese acero y se van a China, ¿no? Allá también pagan la energía más alta, ¿eh? Pero ha sido la energía la que ha sido el desencadenante para tomar esa decisión en ese momento, ¿no? ¿Qué aparece en las cuentas de Euskal Herria? Que el consumo energético ha bajado. Han cerrado dos industrias que consumían mucha energía. Entonces aparece como que baja. Y entonces aparece alguien y dice, bueno, perdón, baja, cierran las industrias, hay un montón de gente en el desempleo, ¿no? Se genera un clima también frío para el consumismo, la gente consumimos menos también, ¿no? Usamos menos el coche, apagamos más las luces, ¿no? También hay una reducción un poco en el consumismo y la gráfica aparece una reducción del consumo. Y entonces viene el político, la política de turno después y dice, pues bueno, hemos conseguido unos resultados más positivos, ¿no? Estos años, pues porque las emisiones por persona, per cápita, pues están mejorando, el porcentaje de las energías renovables ha aumentado, eso es lo que dicen últimamente, ha aumentado, cuando no se ha hecho prácticamente nada de energías renovables del 2008 aquí. Lo que pasa es que si el consumo energético ha bajado, porcentualmente lo que son las renovables sube, ¿no? Porque es la base, ¿no? Producen lo mismo, está igual, pero porcentualmente haces la cuenta y es como si subiera, ¿no? Y aparece la proporción de energías renovables estos años así, ¿no? Y dicen, ¿no ves? Estamos cumpliendo con París. Entonces, eso es la gráfica que me has preguntado. Me ha dicho que tengo 5 minutos y me he gastado ya 2 o 3. Entonces, termino
termino mis 2 minutos, planteaba 3 escalones, pero por decir algo, a nivel global, a nivel local y a nivel personal. No voy a poder explicarlos porque es imposible en 3 minutos. Solo os voy a decir, mirad, cogeros una idea y si queréis lo podéis leer con más calma, ¿no? Si en el libro que os han pasado o en el otro de Chalaparta lo tenéis ahí para reflexionar. ¿Por qué? Pues dice, pero ¿cuántas soluciones? Es que no hay solución única. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de agua, estamos hablando de residuos, estamos hablando de lo que queráis, de educación, de cultura. Todo detrás tiene una huella medida desde la energía, ¿no? Entonces no hay solución mágica, ¿eh? Eso es lo que quiero que quedéis con esta idea, ¿no? Entonces, a nivel global, bueno, yo voy a pasarlo rápido, establecer un techo energético, bueno, hablo de las sociedades carbofóbicas, que se mide ahora todo en CO2, que es también una limitación, un empobrecimiento, ¿no? El marketing verde, bueno, paso rápido, no hay tiempo. El marketing verde que se está utilizando tanto hoy en día, ¿no? El desarrollo sostenible y cosas estas que son oxímonos, es decir, si es desarrollo, que es desarrollo más PIB, eso no es sostenible, con lo cual, bueno, sector energético público, eso que hemos hablado, ¿no? Opaco, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? Bueno, pues en la época, suelo decirlo y no me importa decirlo, en la época de Franco, ¿no? Hace 50 años, el sector energético era más público, más transparente y más democrático que ahora. No sé si lo tenéis claro, pero os lo digo así de contundente. Era más democrático hace 50 años que en la actualidad, para que veáis un poco la evolución. Por eso suelo decir a veces que me preguntan, ¿no? Alguna vez me han hecho esa pregunta, oye, ¿se puede democratizar el modelo energético? Digo, ¿cómo vas a democratizar el modelo energético desde una sociedad que no lo es? Eso es una incongruencia. El modelo energético, cómo está organizado, esa opacidad que has dicho tú, no es más que un reflejo más de lo que es esta sociedad. Eso es más que un espejo más. Descentralizar la energía, bueno, y todo lo demás decía, ¿no? En vez de centralizar, llevamos décadas centralizando todo, pues es descentralizar, bueno, cambios legislativos, falsas soluciones que no puedo ni comentar, soberanía energética, el modelo de transporte, de residuos, modelo educativo, ni energías renovables ni eficiencia energética va a solucionar esto. Bueno, ahí ponía un ejemplo, voy a saltar que no me quedan más que 2 minutos y pasamos. Bueno, ahí ponía el campo base 2 y luego hacía un recorrido a nivel local, que no lo voy a poner, que si no me salto el tiempo, de otros 13 pasos y luego una serie de cuestiones también personales, ¿no? Entonces, yo lo organicé así, por centrarme en las ideas en la cabeza, pero que no es ninguna Biblia ni ningún axioma de que tiene que ser así, sino yo lo que quería reflejar de alguna forma que esto era un buen lío, ¿no? Y más que hablar del modelo social, que hay que hablar, ¿no? Que a veces se confunde, hay que hablar también del modelo energético, hay que hablar del modelo social, ¿no? Que el modelo energético no es más que una consecuencia de lo que la sociedad está pidiendo, ¿no? Mucho, más y barato, y no ver lo que pasa más allá, ¿no? de mi particularidad, ¿no? Y a grosso modo, pues os diría, pues claro, a veces una respuesta técnica me piden a veces como técnico y yo suelo decir, pues mira, lo que hay que hacer es, no hay soluciones milagrosas, y hay que empezar a hablar y hablo ya desde la política, ¿no? Del mundo de la política a veces se habla mucho de repartir el pastel, ¿no? Pues cómo repartimos el pastel, ¿no? Más, menos, a partes iguales, y hay que hablar de repartir el pastel. Claro que hay que hablar de repartir el pastel, pero también es importante hablar de la receta. Hay que cambiar de receta del pastel y de eso muy poca gente se está atreviendo a hablar. De repartir sí, porque es más cómodo, es más fácil, ¿no? Pero hay que hablar de la receta, que es otra receta, hay que inventar otra receta, ¿no? Y el mundo de la política pues está en ese momento, yo creo que en ese sentido, pues con miedos, ¿no? De hablar de otras recetas. Y en el futuro pues hay cuestiones de, bueno, pues cuestiones como, por ejemplo, suelo decir yo, pues el tema de defender el comunal, ¿no? El comunal que existía en esta tierra, yo soy navarro,
Comunal, pues el comunal, ¿qué es? Pues todo lo que es público, ¿no? Pues estoy hablando de terrenos públicos, edificios públicos, pero también de servicios públicos, defensa del comunal, un poco por lo que viene a nivel económico. Y bueno, crear redes sociales. ¿Qué es una red social? Pues es, bueno, todo lo contrario que pudiésemos hablar de individualismo, ¿no? Pues me da igual que sea grupos de consumo, o grupos de mujeres, o grupos de hombres, o grupos de lo que sea, crear redes. Pues porque cuando hay dificultades, pues el tener redes, todo lo que no sea individualismo, pues ayuda a amortiguar de alguna forma la coyuntura, ¿no? Y eso se vio claramente en el 2008, o sea, eso no me lo estoy inventando, ¿no? Y básicamente eso es un poco lo que os quiero, bueno, trasladar. Si tuviese 6 o 8 o 10 horas más, pues iría una por una y estaríamos aquí disfrutando, por lo menos yo. Pero como no tenemos mucho más tiempo, pues os lo dejo así y ya está, ¿eh? Así que termino mi intervención y nada más. Zergatik. Pues no me lo has dejado fácil, la verdad. Aquí las alternativas de este lado tan oscuro que nos has planteado. Pero bueno, desde hoy hablo de parte de Saretus y de Emaús, ¿no? Y desde Saretus al final somos una red social que nacimos un poco con el objetivo que planteabas tú, ¿no? Al final unir esas alternativas, esas recetas que cada uno tenemos, o cada una tenemos, pues intentar unificarlas y alimentarnos unas de otras, ¿no? Al final Saretus es la red de consumo responsable, consciente y transformador, y si empezamos con apellidos, ¿no? Nos gustan mucho esas palabras, de Donosti, donde participamos unas 10 alternativas muy diversas entre nosotras, desde Fiare, la banca ética, Goyener, que te explicarán la factura perfectamente, Calcuta Ondoan, Antigotarra, Grupo de Consumo, Gabiltza, Asociación de Artesanos y Artesanas de Guipúzcoa, el Grupo de Comercio Justo de Donosti, Seguros Éticos, Xima Urpilla, una iniciativa para trabajar todo el tema de la tierra y cómo aprovecharlo, Emaús, Mugarigave, Creative Commons, para trabajar también el tema de la cultura, como veis. Al final, nuestra visión es el consumo responsable desde una visión, bueno, más como una forma de vida, ¿no? Al final, consumimos tiempo, consumimos cultura, educación. Bueno, al final estamos dentro de un consumo constante y puede ser responsable o no responsable, o cada uno, tanto a nivel global, local y personal, decidimos un poco cómo hacer ese tipo de consumo, ¿no? Y desde esa red, pues un poco la iniciativa que Edurne nos invitó a Emaús para hacer fuerza un poco lo que ha comentado Xavi Azkenean, no es crear, o sea, consumir energía, mucha energía, sino nosotros lo que nos dedicamos es a intentar consumir menos energía, ¿no? Siempre se ha dado mucha... Aquí en Euskadi nos han dado... o sea, ha habido un mensaje muy claro de reutilizar, tenemos que reutilizar, reutilizar, reutilizar. Y antes de reutilizar están las típicas 3 R's, ¿no? Que es reducir, reutilizar y la última, reciclar. Ay, que he dicho reutilizar, perdona, ¿eh? Y siempre nos siguen dando información de que la solución es reciclar. Reciclar es lo último. O sea, lo primero es reducir energía, reducir envases, reducir... Al final, todo lo que ha comentado Xavi a nivel de tomate, comprar en la soca el tomate, ¿no? Al baserritarra, coger de un grupo de consumo nuestras verduras, reducir directamente, comprar o consumir lo que necesitamos, compartir, trucar, ¿no? Al final hay diferentes opciones y en Emaús, bueno, lo que tenemos la etiqueta de siempre es la reutilización. La reutilización es un poco donde todo el mundo nos conoce, Emaús reutiliza y tiene tiendas de reutilización, pero bueno, nuestro objetivo no es la reutilización, sino es la inclusión. Es un poco para situarnos. Al final, dentro de esta sociedad no muy justa, nosotros queremos crear puestos de trabajo inclusivos.
las personas que en otros sitios no tendrían opción a trabajar, pues al final en Maus hacemos un programa de formación laboral y profesional para que esas personas tengan un puesto de trabajo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante la reutilización. Al final, la reutilización es la forma de conseguir esos puestos de trabajo y de hacer una economía social y solidaria. Y dentro de centrándonos en ese tipo de economía, pues ahora la economía circular es un poco que está cogiendo bastante fuerza ese mensaje. Nosotros siempre le hemos llamado alargar la vida de los productos, o darle segundas oportunidades. Bueno, ahora es más conocida, ¿no?, como la economía circular, que al final es cuando algo iba a ser residuo, pues recuperarlo para volver a conectarlo y volver a llevar al circuito de la economía. ¿Cómo lo hacemos en Emmaus? Pues directamente lo que tenéis o conocéis casi todas y casi todos es recogemos productos y los ponemos en venta. Eso es una forma, pero de todo lo que recogemos tampoco todo no se puede vender, porque recogemos de todo en todos los estados, ¿no? Entonces, pues siguiendo un poco esa economía, ese no consumir energía directamente de una forma, o sea, no hacer un desecho, pues por ejemplo con el algodón, porque al final la ropa que tenemos, que es la base, o sea, tenemos opción de vestir petróleo directamente o vestir algodón o lino, ¿no? Si leemos nuestra etiqueta, pone poliéster, pues poliéster, volvemos otra vez a energía, a ese todo el petróleo que tenemos encima. El poliéster y todo eso es muy difícil de reutilizar, pero el algodón, por ejemplo, lo que hacemos es cortar y directamente lo vendemos como trapos de cocina, trapos de limpieza a empresas de limpieza, que al final necesitan esos trapos y directamente ahí ya les estamos dando otra vida. Y luego con todas esas telas que no podemos aprovechar, se lo ofrecemos a otra iniciativa de Francia que lo que hacen es al final son placas aislantes para el calor. O sea, lo que hacen es comprimirlo todo y así para que no se haga el calor. Es otra de las iniciativas que hacemos. Por otro lado, tenemos otra línea que se llama Sin Desperdicio, que lo que hacemos es esas banderolas de publicidad que veis sobre todo en el festival, en el jazz, que caen de las farolas, eso directamente, después de cada festival, directamente antes era residuo. Imaginaros todo el residuo que se creaba con esa publicidad. Pues esa publicidad al final lo que hacemos es recogerla. A nivel de España recogemos bastante, porque somos de las únicas iniciativas que hacen este tipo de reutilización, y lo que hacemos es diseñar mochilas, bolsos, estuches, y con esas banderolas utilizamos material resistente y le volvemos a plazar a mercatura. Luego, eso es un poco la línea que siempre seguimos, pero ahí dándole un poco de vueltas, de repente nos llegan sorpresas, ¿no? Y de repente nos llama el Ayuntamiento de Donosti y nos dice, oye, que vamos a cambiar todos los toldos de La Concha y de Ondarreta, ¿qué hacemos con esa? Os damos los toldos. Dijimos, vale, pues venga. Entonces cogimos los toldos y un compañero que es un artista dijo, bueno, pues vamos a hacer alpargatas, y con una chica también, o sea, siempre he unido un poco a la filosofía del Carlana, de trabajar de forma colectiva. Nos juntamos con una chica de Eguía que trabaja de modo slow, diseños propios, y hicimos un poco 3 tipos de bolsos, alpargatas y monederos. Y así aprovechamos y alargamos también, o sea, aprovechamos esos toldos para quien los necesite los utilice y quedan muy bonitos. Ahora también con esa línea lo que hacemos es al final pues otra iniciativa de Arechavaleta, que es un grupo de mujeres que al final es una escuela de coser y así diferentes, un espacio también de inclusión, y estamos haciendo otro trabajo colectivo. Pues al final nosotros nos llegan un montón de vaqueros, pero el vaquero para vender de buenas condiciones también es difícil. Entonces, con todos esos retales vamos a hacer también pues mochilas, bolsos, bueno, al final el mensaje de alternativa, pues sí que es verdad que yo creo que lo que tú has dicho, nadie tiene duda que si hay un tomate en agosto de la temporada, lo vamos a comer súper a gusto porque encima está bueno, que si lo comemos en diciembre, que está duro y da color, pero sabor no tiene. O sea, yo creo que casi, o sea, en la sociedad sí que estamos en ese cambio de chip, de que tenemos que cambiar nuestra forma de consumir, pero nos cuesta dar el paso, ¿ves? Desde ahí buscamos diferentes alternativas para intentar llegar a todas las personas y que, bueno, se consume de forma más solidaria, intentando gastar menos energía. Y esas serían un poco
las iniciativas que hacemos directamente desde Maus. Luego, por otro lado, apoyamos, o sea, estamos en Circular Hub, que es una iniciativa de Impact Hub, donde se hacen diferentes experiencias a microescalas. Al final se están haciendo pequeños laboratorios para que cada uno y cada una luego pueda ponerlos en marcha, ¿no? Por ejemplo, con los copos de café que se recogen del tabacalera, se están haciendo plantaciones de champiñones, ¿no? O sea, al final la idea es buscar recetas para que cada uno en microescala pueda hacerlas también. O se está recuperando, o sea, antes en Euskadi se plantaba lino, pues se está intentando recuperar diferentes saberes para que otra vez volver a plantar lino. Y con el despilfarro de alimentos, también con Mercado Bugatti, pues al final directamente muchas cosas iban al banco de alimentos, pero hay alimentos que no quieren, pues lo que se está pensando es hacer una cadena para que eso se puedan botar, o esos alimentos que normalmente suelen echar, pues vayan a otros espacios para hacer mermeladas o otros espacios. Al final buscar diferentes alternativas para aprovechar y que no sea residuo y hacer esa economía circular. Y bueno, esos serían unos ejemplos que tenemos Eskuragarri aquí. Y bueno, aparte de esos hay muchos más. Los cambios van poco a poco, ¿no? Pero bueno, hay que ir cambiando. y sobre todo enfocar y dar fuerza a eso de reducir y reutilizar. Porque ahí está la clave, ¿no? de la energía y de esos pequeños cambios para intentar hacer frente, aunque para que nos podamos salvar, ¿no? Un poquito, por lo menos. Nota aquí si tenéis. Esker Maider zuri ere. Ez dakit galderaren bat orain aprobetxatu, ze azkenean kendu dizkiegu hor bai Maiderri eta baita Xabiri minutu asko. Eta igual hor, ha estado guay porque hemos ido como parando también lo que son las charlas o las ponencias, vamos a decir, y habéis ido pudiendo participar, pero si tenéis alguna pregunta o sugerencia un poco, para que nos cuente los 13 pasos de... no las 8 horas, pero sí los 13 pasos, o que nos cuente exactamente, por ejemplo, Maider, pues qué personas, ¿no? Está hablando de inclusión, o qué personas están trabajando en esos espacios, ¿no? Porque antes lo estábamos hablando, o sea, en muchos espacios, vamos a decir, solidarios o en defensa de los derechos humanos o del feminismo o de la ecología, no sé qué, hay un aspecto, ¿no? Que nunca solemos tener en cuenta, que es ahora cuando algunas y algunos estamos intentando ver, ¿no? La inclusión real en los procesos de personas que tienen un perfil de vulnerabilidad muy alto, que están totalmente fuera de la vida, o sea, tanto aquí como en otros lugares. En otros lugares lo vemos, pero aquí también las hay, y cómo pues, poder dar una vida más digna y más digna a esas personas también, ¿no? Así que, nahi baduzue galdetu. Lo único que para hablar, por favor, eso, micrófono. ¿Vale? Glaseada desde que ha dicho lo del PIB, porque si reduces, no sube el PIB. Entonces, como reduzcáis mucho, aquí nos vamos al garete. O sea, me tiene, lo del PIB me ha dejado, pero flaseada, Nunca me había pensado el PIB con el consumo, de verdad que no. Y cuando lo has dicho, lo has dejado tan claro que digo yo, bueno, ¿ahora qué pasa? Que hay que consumir por peles. ¿Me entiendes? Es que si no consumes, no sube el PIB. Si consumes mucho, sube el PIB. Se supone que eso es mejor. Digo yo ya estoy flaseada. Con lo cual, digo, ¿y qué tiene que ver? Que reduzcas y reutilices si el PIB no sube. Quiero decir, es contra ese ambatos. Tengo la cabeza esta tarde así como, o sea, vuelta acá. Que ya sé que es una chorrada sí, que ya me vendrá luego la contrapartida, pero me has dejado flaseada. Porque ya no sé qué hacer. Bueno, no sé, o sea, al final el PIB es un indicador que ha creado este sistema capitalista neoliberal, patriarcal, para medir
una cosa que se supone que dice, es una cosa que se supone que lo que hace es medir el bienestar de las personas en los diferentes lugares del mundo en base a unos indicadores, pero dentro de este sistema. Entonces, el PIB no tiene absolutamente nada que ver con el bienestar. Tiene que ver con el bienestar de algunos que ya tienen poder y que, como estaba comentando, o hemos podido comentar durante estos días, cada vez tienen más. Si la producción es más alta, pero a menos costes, se va a seguir produciendo lo mismo o incluso más y el PIB va a subir. Pero los costos de producción, por ejemplo, los salarios van a ser bajos. Entonces, eso bienestar es relativo, ¿no? O sea, como para... No sé si ha quedado claro. Yo lo entiendo así. Yo te preguntaría, porque al final se crea empleo también, se puede crear empleo de otro tipo de empleo con otra receta, ¿no? Estamos hablando de cambiar la receta. Seguir intentando generar bienestar desde otro punto de vista y con otra receta. Y aquí, por ejemplo, pues Emmaus está creando empleo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, al final lo de los medidores hay diferentes, o sea, no hay, como comentaba Edurne, hay miles de... Ese es uno, pero hay, en diferentes países se utilizan diferentes y dentro de, a la hora de medir realmente la felicidad de la ciudadanía, casi todos sus, o sea, Gobierno vasco, Cataluña, tiene su propio medidor personal, o sea, su forma de medir, donde integran sobre todo el bienestar, el cubrir las necesidades básicas y de comunidad. Digo, porque el tema de las necesidades, siempre pensamos en qué necesidades tengo de tener, pero muchas de las necesidades es qué necesidades tengo de espacio, de gente a mi alrededor, de sentirme reconocida, de sentirme acompañada. O sea, hay otros tipos de necesidades que eso normalmente ahí no se volca, ¿no? Y otro ejemplo que comentabas tú es aquí cuando abrieron Garbera, se crearon miles de puestos de trabajo y a los 2 años se cerraron miles de puestos de trabajo, ¿no? En Alza desaparecieron los comercios. O sea, digo que al final no es un referente claro. A ver, para el Navarrico. Con todos los indicadores que hemos visto, centrándonos solo en el de CO2, porque había bastantes más, la pregunta es, ¿vamos a poder controlar la emisión de CO2 con tu experiencia así a futuro? 5, 10, más o menos, un poco por de dónde venimos y cuál es la... Porque al final hay cierta inercia, ¿no?, en todo el sistema. No se puede hacer así, le cuesta. Ese uno. Y la otra es, y con el calentamiento global, que se estaba proponiendo reducir 2 grados, ahora dicen que probablemente se llegará a 3,5. El otro día, no sé si se habló en la cumbre esta última, que se va a sobrepasar eso con las medidas que se están poniendo, porque hay proyectos que están en marcha que dicen que pueden compensar la emisión de las grandes industrias, de las siderurgias, de la desforestación, o sea, de un montón de campos, ¿no? Pues eso, si podemos controlar el incremento de la temperatura y el CO2. Yo lo de, a ver, ¿hasta dónde va a subir la temperatura? ¿Se puede controlar? ¿No se puede controlar? Sinceramente, a nivel personal, yo no tengo conocimientos como para ello. Me dedico al mundo de la energía y eso ya sería un tema climático, ¿no? Pasa por encima mía, ¿no? No tengo esa respuesta. Lo que sí te puedo decir que las limitaciones que se están intentando poner, pues, hablan del 2050 y luego como objetivo final, luego 2030, 2020, no hay unos objetivos intermedios, ¿no? Bueno, pues, básicamente ¿cómo lo explicaría? Como una metáfora, ¿no? Esto es como meter 4 elefantes en un 600, ¿no? Entonces alguien te dice 2 delante y 2 detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar al 2050 con ese objetivo? Pues dices, bueno, pues divido 40 años, divido el objetivo en 40 partes, ¿no? Y cada año una parte, ¿no? Así de sencillo. No hay
no hay claridad. Tú dices que hay proyectos, yo os traslado que no hay realmente una claridad en cuanto a de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay cierta confusión, yo diría por parte de la clase política y en general de la sociedad, de realmente cuál es la trascendencia de lo que estamos hablando, sin hablar del clima, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Reducir las emisiones que hemos visto a lo que se está planteando 2050 y esas 40 partes que os he dicho y tal, tiene un problema, que es que eso es consecuencia de la sociedad. Entonces, ¿eso se puede hacer? Sí, ya se empezó a hacer en el 2008. Ya se empezó a hacer en el 2008. Esa es la respuesta. El problema es que lo que pasó en el 2008, pues para mucha gente fue traumático, ¿no? Ese es el problema. Entonces, esa es la expectativa de futuro. Ese es el gran problema, ¿no? Lo que ocurrió en el 2008 fue un batacazo y por primera vez en la historia hubo un resultado positivo en cuanto a lo que me estás planteando. Nunca jamás se ha conseguido otro resultado tan bueno. Pero a eso se le ha llamado crisis económica porque ha habido lo que ya conocéis, ¿no? Y las consecuencias de eso se ha organizado, como he dicho antes, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Es decir, clarísimamente, reducción de servicios públicos, intentar empobrecer a parte de la sociedad, en vez de plantear repartir equitativamente lo que haya, mucho o poco, o intentar crear otra receta, ¿no? Que podría ser lo que ha comentado ella, ¿no? Otro tipo de recetas no interesa. Entonces, es un choque de, no sé si decir de civilizaciones o de qué. Reducir las emisiones de CO2 más todo eso que habéis visto, que no solamente es CO2, eso es lo que sale en la prensa, se puede, sí, parando. Pero parando es crisis. Y sin hacer trampas, quiero decir, porque claro, si cerramos aquí una empresa que fabrica no sé qué, para que lo fabriquen en China, evidentemente nuestras emisiones bajan, ¿no? Las cuentas bajan, ¿no? Las cuentas bajan, pero eso es hacer trampas, ¿no? Las emisiones están subiendo porque incluso luego está el transporte, ¿no? O sea, si dejamos de producir tomates en los baserris, las emisiones de Euskal Herria bajan. Estamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque las emisiones están en Marruecos. Entonces, eso son trampas. Yo digo hablando en serio, No hay milagros, ¿no? Entonces, no hay... Las energías renovables son lo que son y parar la economía es realmente lo que... Para la economía, la macroeconomía, el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, es realmente lo que trae esas consecuencias que se supone que se están buscando, ¿no? A grosso modo esa sería la respuesta, No digo que no se puedan hacer otras cuestiones evidentemente positivas, pero estoy siendo muy salomónico en la respuesta, ¿no? Sin profundizar mucho. Beste inork. Bueno, itxiko dugu momentu honetan, jardunaldia, eskerrak bioi, Xabiri eta Maiderri etortzeagatik, zuei ere bai. Eta biharko gogoratu ordutegia beste badala. Mañana empezamos a las 4:30, porque ya os comenté que hay dos tipos de jornadas, que son las que hemos estado experienciando estos días, y talleres prácticos. Mañana viene Laia Treserra, que es la directora de la revista Opcions, que es una de las revistas, pues bueno, bastante importantes o uno de los referentes a nivel estatal sobre temas de consumo consciente y responsable, y lo que queremos es analizar pues todo esto que estamos hablando en cosas muy concretas. Entonces, la idea es que vamos a tener como 3 productos que podríamos comprar o no, o bueno, habría que pensárselo. Uno desde la tecnología, otro desde la alimentación y otro desde todo el tema textil. Y vamos a ver lo que se llama la trazabilidad, ¿no? Pues dónde se ha producido, cómo se ha producido, qué impactos ha generado en el medio ambiente, si es que los ha generado, porque igual no se ha producido solamente en un lado, porque estabas hablando eso, de que igual la pintura viene de Badajoz, ¿no? Pero la cremallera se ha hecho en Marruecos, pero luego se ha desgastado en Turquía, pero es que luego además ha venido en fin.
y luego al final en la etiqueta pone Made in Spain y es mentira, ¿no? Entonces, bueno, ver un poquito todo esto, sobre todo para tener criterios concretos a la hora de consumir, si es que es necesario consumir, porque yo creo que una de las cosas que hay que pararse precisamente es eso, ¿no? En pensar si puedo lograr algo sin tener que comprar o generar un producto nuevo, o hacer que se genere un producto nuevo, ¿no? A través del trueque, la reutilización, la reparación, porque ya no son 3, son 8. No me acuerdo de los 8, por lo menos son 8 Rs. No son 3 Rs, son por lo menos 8. Entonces, bueno, lo que queremos es dar herramientas concretas para hacer ese análisis, ¿vale? Y bueno, solamente cerrar un poco, para mí ha habido como 2 temas o 2 palabras que me venían todo el rato, me iban resonando todo el rato en la cabeza hoy, que era desaprender, que creo que es una de las cosas que me hubiese gustado, me hubiese encantado escucharte sobre el tema de la educación, desaprender todo lo que hemos aprendido, y estaría muy guay, por ejemplo, aquí hay varias personas que se dedican a la educación formal, pues saber también qué se está haciendo, ¿no? Si es que se está haciendo algo en las escuelas para concienciar, para hablar sobre esto, para ponerle cara a las cosas y desaprender todo lo que nos han contado. Por un lado, desaprender, y por el otro lado, decrecer. Decrecer a nivel de consumo energético, por supuesto, de demanda energética, y crecer en otros aspectos, no en el tener, sino en el ser, ¿no? Que es lo que igual Maider estaba también intentando, ¿no? Comentar, ¿no? O sea, qué es lo importante, estar con la gente, sentirme bien, reconocida, pero no tener el sábado a la tarde para irme al Garbera, ¿no? No sé, un poco desde ahí. Y ser consciente y coherente y lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Vivir con los ritmos de la naturaleza y con los ritmos de los colectivos y de las personas que habitamos la Tierra. Entonces, bueno, pues, Mauri, mila esker eta bihar gogoratu mesedez. 8. Porque son talleres prácticos, ¿vale? Entonces, claro, vamos a detenernos en cosas muy concretas y también intentar hacer ese vínculo, o sea, no solamente decir, bueno, esto viene de tal, sino ver cuál es ese impacto, porque es lo que estaba comentando antes también Xavier, ¿no? O sea, cuando de repente alguien, una empresa se intenta deslocalizar o se deslocaliza en Camboya, porque en Camboya la producción monetaria, vamos a decir, es más barata, ¿no? O sea, la producción en sí a nivel económico es más barata. Eso tiene un low cost que nadie paga, porque no se paga en sueldos, no se paga en costes medioambientales, no se paga, por supuesto, en esto que estaba diciendo, ¿no? ¿Quién paga la fotosíntesis o quién paga el que se genere el petróleo o quién paga, ¿no? Todo lo que es los ciclos que la naturaleza de por sí da? Pero es que además aquí se cierran empresas. Por lo tanto, hay desempleo. Entonces, todo ese low cost, ¿no? ¿Cómo se paga? Entonces, vamos a intentar pues, ir viendo, desgranando, ¿no? Pues, de dónde vienen las cosas, cómo se han producido, etc. Y todo esto que tiene que ver con nuestra postura ante el consumo, porque es una de las cosas más irreverentes y más anarquistas, vamos a decir, que podemos hacer. Por eso el taller se llama Consumir es un acto político. O sea, todo es político en esta vida, pero el consumo es desde donde no somos, a día de hoy ya no somos personas votantes, somos consumidoras y nos entienden así. Pues entonces consumamos de otra manera o no consumamos. O sea, es un poco desde ahí. Pero terrible que se vaya, porque no nos ha dicho ni una décima parte de lo que nos tenía que decir y no hemos podido. Está lo mismo si se han quedado en 2 pinceladas. O sea, creo que... Y la semana pasada, a mí por lo menos, yo no sé el resto, pero tengo la misma sensación de que los temas son importantes, bonitos, se puede... Fíjate todo lo que se puede decir, lo que nos ha dicho, lo que se puede debatir. Joder, de repente te dicen, no, es que hay que irse, vamos, hay que irse. Hay que irse porque sí o porque vosotros lo habéis decidido o porque la gente ha decidido que a las 7:30 acabamos. Me da una pena terrible que estos 2 se vayan, es simplemente eso. Hombre, es que llega un momento en el que de verdad, pues yo sigo, yo, baina beraiek esan behar dute, guk ezin dugu hori erabaki. Bai, jarri dut, bitan.
Bale, hori, gainera esan nahi dut, zentzu horretan ere gogoratu, berak egindako hausnarketa guztia ez, baina gutxienez parte bat, jasoin dezuela, eskutan daukazutela, aztertu, mamitu, momentu batean ere ulertzot igual badagoela zurekin hitz egitea, galdetzea eta bar, eta Maiderrekin ere bai, bai. Bai. En fin, hori, ez dagoela inolako problemik, eta gogoratu hori ez, jarri dizuegula hau mai gainean ere, hausnartzeko zer dan adibidez ere saretuz. Mapa saretuz bat badagoela, beste kontsumo bat ekartzen duena hemen Donostian, alternatiba konkretukin. Tontakeri bat ematen zuen ekonomia solidarioko azoka hau nik kontatu danean, baina horretaz hitz egingo da. Honetaz hitz egingo da, hau guztia hitz egingo da datorren larun batan, egun guztian, ez? Hori, horrekin bukatzen dugu. Mila esker.